Buenos días a todos. ¿Qué tal están? Espero que ya preparándose para la finalización del primer tercio del año. Hoy se nos termina, mañana ya empezamos el segundo. Ya el año va corriendo más rápido de lo que todos creemos y quisiéramos. Así que bienvenidos todos y qué bueno estar nuevamente con ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos la arquitectura del riesgo invisible. O sea, es un nombre catchy, pero nos interesa mucho poder entrar en detalle cómo detectar lo que no está en los manuales. Y para eso tenemos a tres increíbles invitadas el día de hoy. Voy a presentarlas una por una y ya después voy a leer sus biografías, pero ya estando ustedes en primer plano. Así que Mariana Ramírez, bienvenida. Aquí, ahorita Muchas estamos. gracias, Pablo. Un gusto estar aquí. Qué bueno, Mariana, gracias por acompañarnos. Mónica Orozco, también bienvenida. Ahorita te presento adecuadamente. Y por último, y no Buenos menos días. importante, Jenny González. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Bien, Pablo, pues aquí ya un gusto en casa. Qué alegre tenerte por aquí nuevamente, así como en casa. Así que bueno, Mónica, Mariana, Jenny, permítanme por favor presentarlas a todo nuestro público. Voy a empezar por Mariana. Mariana Ramírez es directora regional de Compliance, Ética y Riesgos con trayectoria internacional, liderando programas de cumplimiento en América Latina, Medio Oriente y entornos altamente regulados. Ha diseñado, fortalecido y transformado áreas de compliance en funciones estratégicas del negocio dentro de compañías de alto crecimiento en los sectores de tecnología, movilidad, delivery y servicios financieros. Posee un enfoque práctico, visión internacional y capacidad para conectar regulación, cultura corporativa y toma de decisiones ejecutivas. Participa como conferencista en foros especializados sobre tendencias regulatorias, ética corporativa y compliance. Actualmente cursa una maestría en anticorrupción, formación que complementa con una visión práctica sobre integridad empresarial, gestión de riesgos y estándares internacionales. Es reconocida por su criterio ejecutivo, capacidad para navegar escenarios complejos y construir soluciones alineadas con las prioridades del negocio y las expectativas regulatorias. Así que Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Sigo con Mónica Orozco, tiene más de 20 años de experiencia en diversas disciplinas y sectores como periodismo, industria y consumo, procuración de justicia y servicios financieros, específicamente en banca y seguros, especializándose en el área de compliance. De mayo de 2016 a la fecha se ha desempeñado como directora del programa de prevención de soborno y corrupción del Grupo Financiero HSBC para México y Latinoamérica. Asimismo, tiene a su cargo el programa de transparencia fiscal de compliance y la gestión de riesgos y reputación del banco en la región. Haré un paréntesis aquí. Mónica hoy, todas sus opiniones son personales y se presenta en lo personal. Previamente fue directora del programa de ética y código de conducta de Citi en Latinoamérica y Citibanamex en México, guiando la implementación y ejecución de diversas políticas de integridad, tales como el programa ABIC y la línea ética de dicha entidad. Antes de incursionar en el sector financiero, laboró para el Departamento del Tesoro de la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México, específicamente para OFAC y el IRS y Criminal Investigations. Así que bueno, Mónica también, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y finalmente, Jenny Estrella, especialista en Derecho Financiero con certificación de PLDFT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, con 10 años de experiencia profesional en compliance especializado en enfoque basado en riesgos, gobierno corporativo y sociedades nacionales y extranjeras, oficial de cumplimiento en el sector financiero, así como responsable de cumplimiento en materia de actividades vulnerables ante el Servicio de Administración, Tributaria, auditora certificada en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y hoy es socia fundadora del despacho FIX Servicios y Consultoría Legal, firma especializada en auditoría en la materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Es asesora corporativa a nivel nacional e internacional a empresas en el sector financiero y sector de actividades vulnerables. Así que, Jenny, qué alegre tenerte nuevamente con nosotros para conversar de todos estos temas tan interesantes. No, muchas gracias, Pablo. Pues vamos que el tiempo apremia, ¿verdad? Luego no nos da tiempo. Sí, 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 Muchas empecemos, gracias. porque siempre nos preparamos para una agenda súper cargada y al final nos quedamos en las Dos primeras dos. preguntas. Sí, Así que bueno, adelante. qué bueno, Mariana, Mónica, Jenny, empecemos si quieren. Cuando se habla de riesgos invisibles, suena como que si no existieran, pero realmente sí existen. Lo que tenemos es que ponerlos en el radar. Así que, ¿a qué nos referimos realmente al tema de riesgos invisibles en el contexto de compliance? Así que voy a empezar de acuerdo a mi orden en mi pantalla, me voy a ir con Mariana primero. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias. También quisiera comentar que todo lo que platiquemos acá refleja la opinión personal, ¿no? Basada en mi experiencia. Y yo creo que cuando hablamos de riesgos invisibles, pareciera que es algo como muy abstracto, ¿no? Sin embargo, creo que es mucho más simple. Y los riesgos invisibles, en mi experiencia, son cosas que ya están pasando en la compañía o en la organización, ¿no? Pero que realmente nadie las está reconociendo y las está abordando como un riesgo, como tal, ¿no? Son temas que pues no están en la matriz de riesgos, que no están en las políticas, que no salen en nuestros reportes, ¿no? Y yo creo que son invisibles, o podemos llamarlos así, por tres razones, ¿no? Primero, y esto yo creo que pasa mucho en las empresas que son pequeñas o en empresas que, por ejemplo, empiezan como una startup y empiezan a crecer exponencialmente, ¿no? Y primero, yo creo que son invisibles porque el negocio va muy rápido, ¿no? Entonces, la gente resuelve, improvisa, saca el trabajo, ¿no? Y en ese proceso se empiezan a romper pequeñas reglas, ¿no? O pequeños procesos que nadie cuestiona, ¿no? El segundo punto, yo creo que es, de pronto, estos riesgos son invisibles porque le funcionan al negocio, ¿no? Muchas de estas prácticas generan resultados, curiosamente, ¿no? Aun cuando son un riesgo, hay más resultados, más ventas, más eficiencia y demás, y pues realmente nadie quiere hacer un deep dive en esto, porque al final ayuda al negocio, ¿no? Y el tercer punto, yo creo que empezamos a normalizar, ¿no? Empezamos a normalizar, saltarnos algunos procesos y demás. Entonces, lo que empieza como una excepción, ya después se vuelve una costumbre, ¿no? Y ya después de un tiempo, ni siquiera se percibe como algo que esté fuera de lugar, ¿no? Entonces, para cerrar mi punto, yo creo que los riesgos invisibles no se ven claramente, no se ven como un fraude, no se ven como corrupción, ¿no? Sino que de pronto pueden ser como ventajas para el negocio, pero poco a poco se van acumulando hasta que se revelan a través de una crisis. Entonces, cuando esto pasa, ya no estamos gestionando el riesgo, ya estamos atendiendo una crisis, que esto sí puede ser peligroso para el negocio, ¿no? Entonces, están ahí escondidos, están en la operación y por eso son tan peligrosos, ¿no? Porque gradualmente van creciendo, porque son silenciosos, ¿no? Y porque pensamos que pueden ayudar al negocio. Interesante el punto de vista, me recordó como cuando uno se descuida un resfriado, ¿verdad? Que uno cree que es un riesgo que no va a tener consecuencias, pero si uno lo deja estar ahí y no le pone atención, pues puede reventar. Mónica, ¿cómo la ves tú? Pues muy interesante porque yo no había pensado en el punto de vista de las empresas con este dinamismo, que son pequeñas, que son startups que están empezando, porque en mi experiencia, pues a mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, los bancos globales son enormes, ¿no? Y es muy complejo de pronto para cambiar algo en la cultura o incluso en un proceso, son estructuras demasiado burocráticas y aquí lo que puede representar un riesgo es que es muy curioso, a veces tu misma ventaja puede ser tu desventaja, ¿no? Por ejemplo, en las empresas globales, transnacionales que operan en muchos países en simultáneo, pues tienes el global estándar o la práctica internacional y entonces de pronto pues, te casas con tu política global y dices, bueno, pues es que así se hace en el mundo,
esto, ¿no? Y entonces de pronto dejas de ver ciertas particularidades muy, muy focalizadas, muy locales, muy regionales, muy de tu país, a veces hasta de la ciudad, ¿no? Que no, obviamente no están previstas en la política global, porque hay cosas que pasan en México, en Guatemala, en Brasil, que no pasan obviamente en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares del mundo. Y entonces obviamente quien creó la política corporativa que es tu guía, pues no lo vio, no lo sabe, no lo conoce, ¿no? Esa es una. Y la otra es que es tan complejo mover estructuras tan grandes que pues también de pronto pasa un poquito lo que comentaba Mariana, dices, pues es que me beneficia el que no lo tengamos puesto en la política porque ayuda al negocio, ¿no? Entonces, como que hay gente que te dice, no, 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 cuando llegas con la primera línea de defensa, con el negocio, y le dices, oye, aquí pasa esto, no, pero la política no lo dice, enséñame dónde está, no lo estoy viendo, y dices, oye, pues sí, pero es que los que hacen la política viven en Londres o en Nueva York, ¿no? Aquí en México sí pasa, tenemos crimen organizado, tenemos gobiernos muy corruptos con otro tipo de temas y de deficiencias que allá no lo entienden, pero o sea, cuando está en la política tenemos que documentar un risk acceptance de lo que sí pasa aquí y hacer un instructivo de trabajo local, ¿no? Para este país o para esta ciudad o para esta entidad, porque aquí las cosas son diferentes. Entonces ese pleito con que no, no, aquí la política no dice y entonces no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces eso es otra complejidad. Y a la larga yo siento que también otro de las cosas que pueden hacer que los riesgos invisibles pasen, y sucede, y me ha pasado, en lo personal, cuando de pronto me encuentro que llevo demasiados años haciendo lo mismo, pues la típica ceguera de taller, ¿no? Cuando te enrolas en algo muchos años, eso no te permite ver ciertas cosas y ahí es donde tienes tú que aprender como oficial de cumplimiento a ser abierto, a ser flexible, a aceptar e incluso solicitar, ¿no? Por más trabajo que cueste las auditorías, ¿no? Que vengan ojos frescos de afuera, incluso externas, ¿no? De otras personas, para que tú les platiques lo que pasa y el negocio también y de repente te abran los ojos, ¿no? Y te digan, oye, no estás viendo esto. Y porque tú llevas tanto tiempo enfrascado en eso que ya no lo ves, te da ceguera de taller, ¿no? Eso sucede. Y el otro tema es cuando también de pronto em, tú crees que tu alta dirección está muy comprometida, ¿no? El top from the top está muy comprometido y la cultura de cumplimiento y de ética, entonces sí, es mucha prioridad compliance. Y de pronto hay cambios en la alta dirección y te cambian a los CEOs y a la primera línea de reporte, a la dirección general, y pues quien viene de afuera pues trae otra cultura y a lo mejor en la otra empresa no era tan prioritario el tema y entonces te empiezas a enfrentar con ese tema y el mismo choque cultural interno es un riesgo, ¿no? Que dices, ay, estos ya no están casados con el tema de compliance como los anteriores y hay que reeducarlos, hay que evangelizar para que vuelvan a serte prioritario en sus juntas y en sus temas porque pues los nuevos traen ese foco de hay que vender, vender, vender y entonces el tema del riesgo y de compliance lo hacen un poquito de lado, ¿no? Entonces hay que volver a empezar, ¿no? Y esas cosas, a veces uno asume que todos los que van a liderar las empresas pues, traen ese mismo chip de cumplimiento y no es cierto, ¿no? O sea, esos cambios también tienes que volver a empezar. Qué interesante el punto de vista y me encanta cómo han contrastado los dos puntos de vista hasta el momento, porque sí, la forma de ver las cosas en una empresa, mientras más grande, pareciera más obvio, pareciera que las cosas están. ¿Por qué? Porque lo Ujú. dijo alguien en otro lado, pero eso no necesariamente significa que sea tropicalizable para la región. Justo estuve en un foro Es. hace poco y escuchaba eso de un par de compliance officers que la gran dificultad que tienen es tropicalizar todo lo que les Ujú. viene de enlatado y ponerlo en marcha regionalmente. Entonces, qué bonitos puntos de vista los que llevamos ahorita. Jenny, ¿tú cómo la ves? No, pues mira, yo creo que realmente el compliance en general, lo más peligroso, como bien comentaba Mónica, como bien comentaba Mariana, no es prácticamente lo que está en el manual y lo que pues desconocemos, porque es aquello que creemos tener bajo control, ¿no? Yo siempre he dicho, no, pues sí, el compliance officer en teoría tiene todo bajo control, pero si se fijan en el mundo, pues tal cual global, los grandes escándalos financieros, todos los fraudes sofisticados que hemos visto desde instituciones financieras, grandes empresas, y los esquemas de lavado no nacen de fallas que son
tan visibles, pues, sino que nacen en los espacios que son invisibles del sistema, probablemente, o que nos ponemos como alguna venda en los ojos para no verlo, porque ciertamente el riesgo, desde mi punto de vista más crítico, no, pues no va a estar en un manual, está en lo que el manual no alcanza a ver, en lo que el manual no alcanza a plasmar. Entonces, si me pides, ¿para qué es un riesgo invisible? Pues básicamente es aquel que yo diría no está tipificado en matrices tradicionales. Eso es de facto, ¿no? Porque no te va a generar alertas automáticas, porque no va a incumplir en apariencia una política, sino se va a esconder en la normalidad operativa. Entonces, yo detecté 3 elementos en un probable riesgo, que es normalización del desvío. O sea, ya estoy operando que ni siquiera me doy cuenta que hay conductas incorrectas que se vuelven operativas. Ay, por costumbre lo dejo pasar. Oye, me pasa mucho a veces, oye, pero ¿sabes qué? Es que es la esposa del socio. Igual y luego te da sus documentos, pues es el socio. Y así lo vamos volviendo normal, ¿no? O exceso de confianza en los controles. Como bien comentaba Mónica, no hay auditorías, te confías en la propia auditoría interna y la auditoría externa, ¿dónde está? ¿No? Hay un exceso de confianza en tu propio compliance. El sistema ya valida esa parte, no pides como una retroalimentación de ojo externo. Y algo que también he notado o denotado es la ceguera estructural, ¿no? Que son procesos diseñados únicamente para cumplir en flujo, no para cuestionarlos. Así es y punto, ¿no? O sea, no se cuestiona el por qué se está implementando de esa manera o por qué no puedo hacerlo de otra manera, que a lo mejor pueda ser más eficiente, ¿no? Estamos hablando ya de diseños organizacionales, falta de una visión a lo mejor transversal. A mí cuando me gusta mucho hablar del compliance como engranes, donde todas las áreas se tienen que relacionar. Me gustaba muchísimo lo que comentaba Mónica, de que, ay, sí, la alta dirección súper relacionada en compliance, te la cambian y todo pasa, o sea, ya estás completamente en una hoja en blanco que tienes que reescribir prácticamente todo lo que ellos tienen como visión. Pero oye, aguas, porque ahí en el cambio puede haber un riesgo. También me encanta lo que decía Mariana de las startups, como bien comentaban, yo no lo había visto de esa manera porque siempre me toca estar en todo el tema de PLD, FT, auditoría, compliance, forense y demás en grandes empresas y si es verdad, o sea, las startups, precisamente, si ahí no construimos básicamente una mecánica de cumplimiento desde el principio, claro que cuando crezcan, ahí no va a ser, esa va a ser una arquitectura completa de un riesgo invisible. ¿Por qué? Porque no debemos de tener únicamente tampoco una dependencia excesiva en los formatos, ¿no? O sea, yo creo que más allá del formato de Know Your Client o Know Your Customer, tenemos que realmente conocer al cliente, realmente cuestionarnos, ¿no? Como platicamos en otra ocasión, pues el cliente perfecto también hay que cuestionarlo, porque puede haber un riesgo invisible ahí. ¿Qué opinas, Pablo? No, sí, miren, y las escucho, las escucho y ahorita te escuchaba a ti, Jenny, escuchaba a Mónica, Mariana, y al final la pregunta del millón es ¿por qué? Bueno, mencionadas ahorita la normalización, la costumbre, también Mónica decía, está ahí la cosa, pero simple y sencillamente la gente se rehúsa a verlo. Pero entonces, por qué es que no lo pasamos a las matrices de riesgos? Entonces, ¿por qué muchos de todos estos riesgos no aparecen en las matrices, no aparecen en las políticas o en los manuales? ¿Qué es lo que pasa que no lo pasamos para ahí? ¿Qué es lo que pasa por lo que esto continúa siendo un problema? Mónica, qué Mira, piensas ahí tú? yo, yo, yo en las peores crisis que he tenido de temas que de pronto de riesgos que ahí lo tenemos, ahí lo vemos, pero lo dejamos pasar y es muy curioso, pero lo que en mi experiencia me ha sucedido en los últimos años, 20, ¿no? Es Un que parito. como segunda línea de defensa, siempre tenemos ese pleito interno, como si tuviéramos aquí el diablito, ¿no? Y acá el angelito, ¿no? Lo bueno, lo malo, y que siempre se está peleando. ¿Por qué? Porque nosotros, al final de cuentas, sabemos que estamos ahí para levantar la mano y para señalar los temas y para ir en contra muchas veces pues, del negocio, la primera línea y decir, oye, este riesgo está aquí y hay que tocarlo, pero también somos parte de la estructura, también somos parte de la organización, ¿no? Y entonces
hay momentos, y este momento que yo creo que se vive a nivel global, que es un momento de crisis financiera, porque tenemos un entorno muy complejo en el mundo, porque tenemos guerras en lugares del otro lado del orbe que nos están impactando las economías, ¿no? Esta crisis energética que está haciendo que haya una crisis económica, y entonces hay mucha presión a nivel global, y la alta dirección presiona mucho por las eficiencias, presiona mucho por el control de los gastos. Y compliance, lamentablemente, nunca nos ven como inversión, sino como gasto, ¿no? Y entonces, tú cuando estás liderando un equipo de compliance dices, híjole, pues tengo que ser eficiente, tengo que trabajar y hacer lo que puedo con el capacity que me da, porque si se me ocurre pedir más recursos, pues me veo mal porque todo el mundo está recortando y entonces yo también tengo que hacer milagros con las 2 personas que tengo, ¿me explico? Y entonces empieza a pasar eso donde de pronto hay un producto nuevo y una estrategia nueva, un tema nuevo. Y entonces, por ejemplo, yo les voy a compartir algo que me acaba de pasar, me está pasando recientemente, ¿no? El capacity que tienes no te permite ir más allá de ir resolviendo en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros hace no mucho pues, se nos ocurrió cerrar un contrato muy grande con una empresa de entretenimiento, ¿no? De esas que te dan las preventas para los conciertos y ese tipo de cosas. Entonces, de nosotros siempre durante años y años y años haber manejado, pues la empresa tiene ciertos palcos en ciertos lugares, ciertos estadios, ¿no? En Guadalajara, en Monterrey, en México, en la Ciudad de México, palquitos con 10 lugares, 8 lugares, 6 lugares para el business entertainment con clientes, pues de pronto no es lo mismo tener, pues en total, ¿no? Entre las 3 ciudades importantes, pues a lo mejor 100 lugares en un palquito, en un palco, en un box, ¿no? Para el entretenimiento, a de repente tener un contrato que te da 19,000 boletos al año. ¿Me explico? Y entonces se te hace un mundo así gigantesco y pues tú tienes que, con tus 3 recursos que tienes, incluyéndote a ti, aprobar 19,000 boletos al año, ¿no? De business entertainment y todo en tu sistema. Y entonces, esos son para clientes, pero esos son para socios, estos son para proveedores. Y te empiezas, entonces, te haz de cuenta que es una bola de nieve, ¿no? Donde tú dices, pues tengo que sacarlo porque es el día a día y si no, me voy a echar encima todo el negocio de toda la dirección si no les apruebo sus boletos, ¿no? Y de repente volteas y ya estás en esa bola de nieve que se hace una avalancha, ¿no? Porque de pronto crece de un año a otro de una manera exponencial y no te sentaste, vamos a documentar los riesgos, vamos a ver qué pasa cuando invites a los empleados, qué pasa cuando invitas a los consejeros, porque ahora hay tantos boletos que ahora puedes invitar a todo el mundo, ¿no? Pues eso no estaba normado, nada más estaba normado invitar a clientes, ¿no? Entonces, de repente te encuentras en una cosa terrible, llega la auditoría, todo es high risk issue porque es que no estaba documentado, todo lo aprobaste por excepción. Pues sí, porque lo aprobé acorde a mi experiencia y a mi criterio, pero es una excepción y está terrible y está mal, me explico. Pero eso pasa porque no tienes el capacity para hacer algo de ese tamaño, pero no quieres levantar la mano para decir necesito más recursos porque te ves mal, estamos en crisis, estamos corriendo gente, hay crisis mundial, ¿no? Estamos reduciendo las estructuras. Entonces, todo eso, claro que lo ves que está mal, pero prefieres decir, a ver cómo lo resuelvo, ¿me explicó? Porque siempre somos los apestados, los de compliance, ustedes no dejan hacer negocios, somos la segunda línea, ustedes son un stopper, ¿no? Entonces, quieres ver cómo le haces para ser eficiente igual que todas las demás áreas operativas, pero no eres un área operativa, eres un área de riesgo, eres un área de control. Y cuando tienes una avalancha así de algo, porque los riesgos cambian cuando el mercado cambia, cuando tu competencia cambia, cuando la circunstancia cambia. Entonces, aunque tengas una instrucción muy clara de arriba de tienes que ser eficiente, pues de repente tienes que decir, pues no puedo ser eficiente porque mi circunstancia es diferente y pues con la pena, ¿no? Pero luego nos da pena decir eso. Entonces, esa es otra situación que yo creo que nos pasa a todos en estas épocas de crisis, ¿no? Es interesante, me hiciste recordar mucho a una persona que ha estado con nosotros en Masterminds también y que ella decía justamente, bueno, tenemos cierta capacidad hoy, pero si no tomamos ciertas acciones no vamos a poder cubrir los riesgos que tenemos. Y, y- y decía, bueno, entonces, ¿cómo se la vendemos a la junta directiva? Entonces, se les puede decir, miren, tenemos esta capacidad y con esta capacidad podemos cubrir esto. Si se nos va algo por acá, pues es porque ya no tenemos la capacidad y eso nos puede costar tanto. Ah, momentito. Y ahí es como una forma de poder negociarla con la alta dirección. Pero no, regresando al tema que decías y que es la realidad de las áreas de cumplimiento, es cierto todo eso, todo cómo puede exceder, pero también está el reto de cómo documentar y cómo levantar la mano a tiempo. Jenny,
Ahora estoy dando la vuelta, entonces se va Muy a bien, cortar. date la vuelta, date la vuelta. Bueno, yo creo que hablamos también de diseños metodológicos limitados. A mí me pasa mucho también de que las matrices de riesgo suelen constituirse o construirse con metodologías lineales. Tu probabilidad versus tu impacto, tu catálogo predefinido, evaluación nacional de riesgos, checklist, se acabó, ¿no? Y no es que sea mal, esto funciona para riesgos conocidos, pero falla ante los riesgos emergentes, conductas desviadas que no están tipificadas y lo que les comentaba, las interacciones complejas entre las áreas. Entonces, ¿qué resultado podemos tener? Que solo se mide lo que ya sabemos nombrar, ¿no? Entonces, obviamente, lo que no conocemos, no podemos medirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en general, pues sí, las políticas nos dicen cómo deberíamos hacer las cosas, pero no capturan cómo realmente se hacen. Y precisamente por eso es la importancia de actualizar el modelo de riesgos por lo menos una vez al año, o como un ejemplo típico, política. Todas las operaciones deben validarse conforme al procedimiento X que está en el manual, página 15, inciso B, 3B. Realidad, hay atajos, excepciones informales, o sea, lo que comentaba Mónica también, de que, oye, pero es que el socio te está presionando, o sea, tienes que hacerlo, o sea, sí porque sí, y listo, y de verdad que me identifique tanto con ella que tienes que hacer todo con las 3 personas, ¿no? O sea, 3 personas y contándote tú. Entonces, hay acuerdos de facto que incluso el área de compliance no lo conoce y de repente, no es que se acordó en la junta de consejo, es que se acordó en la comida que fuimos la semana pasada para que cumplamos metas. ¿Y tú? Pues, ¿qué dices? ¿Qué pasó? O sea, jamás pasó por mi opinión, ¿no? Y ese es el gap operativo donde se vive realmente el riesgo y no está documentado. O sea, en la comida donde fue alta dirección y nos dices que así se tiene que hacer, es un acuerdo de facto con un socio comercial. Híjole, pero no está en la matriz, pues ni modo. Así se tiene que hacer, o sea, no, se tiene que hacer y vas a cumplir, ¿no? Y hay otra cosa que yo le llamo fragmentación organizacional, donde cada área ve el riesgo desde su propio ángulo, ¿no? O sea, legal ve cumplimiento normativo, finanzas ve impacto económico, operaciones contra la eficiencia y alta dirección, pues ganancia, utilidades, y muy pocos integran todo esto a nivel transversal. Entonces, ahí es donde yo creo que los riesgos suelen estar en las intersecciones, no propiamente en los sitios, sino en el paso de legal a finanzas, de finanzas a legal, de legal a operaciones. Yo creo que ahí puede haber este tipo de intersecciones, Pablo, donde el riesgo puede ser invisible, pero muy visible. No sé si me entienda aquí o si me pueda dar a Total. entender, ¿verdad? Y lógicamente esos riesgos no se reportan porque afectan bonos, generan fricción o exponen decisiones incluso de liderazgo. Yo le llamaría también ceguera cultural, lo normalizado, lo que ya debe de ser porque así se dice. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan aquí mis compañeras panelistas y tú, Pablo? A ver, le doy paso a Mariana para que nos dé su opinión. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría comentar algo mucho más práctico, que seguramente nos podemos sentir identificados con esto. En medio de la velocidad del negocio o tal vez en medio de la burocracia que puede existir al interior, de pronto vemos una matriz de alguna otra entidad y tratamos de adaptarla a nuestra organización, Ujú. ¿no? O en medio de esta velocidad del negocio y con buena intención contratamos a un proveedor para hacer un risk assessment, pero el proveedor no es experto en nuestro proceso, no es experto en nuestra industria y pues nos hace una matriz o nos hace políticas que realmente están lejos de cómo funciona nuestra organización en la realidad. Y lo que comentábamos de la velocidad del negocio, una expansión acelerada y demás, la realidad es que el riesgo de las organizaciones no funciona como está documentado en la matriz o como en la descripción del riesgo que tenemos en la matriz, sino funciona y realmente ocurre en la operación del día a día. Y eso es difícil de reflejar en una matriz. Entonces, creo que por estas razones también muy prácticas es que estos riesgos no se reflejan en las matrices, no se reflejan en las políticas, porque la política dice lo que debería hacerse, ¿no? Y en el mejor de los casos sí puede ser que esté acotado a la operación. Pero
estas pueden ser razones por las que no están estos riesgos claramente en las políticas, en las matrices. Y el verdadero reto para nosotros como compliance officers es que la matriz sea materia viva, ¿no? Las políticas sean materia viva y vayan creciendo y vayan transformándose y vayan modificándose a la velocidad que va el negocio. Es por esto que estas funciones de compliance deben tener pues un apoyo mayor, ¿no? Porque si no tienes recursos, si no tienes personas, si no tienes presupuesto, pues tampoco te da la vida para hacer todo. Y aquí, ese también es como un riesgo invisible. Y no aparecen pues todos estos riesgos en nuestras matrices reales y en las políticas. Qué interesante también el tema ahí me llamó la atención porque usualmente se habla, bueno, ¿y cada cuánto vamos a revisar la matriz? Ah, que una vez al año, uy, que no, que cada 6 meses, que no, pero realmente, ¿será esa la velocidad del negocio? ¿Será que tenemos que ir más rápido? Porque yo veo la industria financiera y veo los riesgos que aparecen día a día. Madre Santa, qué difícil se vuelve ya también hablar qué difícil se vuelve a hablar de evaluar la matriz una vez al año, igual sector inmobiliario, sector real. O sea, hay muchísimos temas que van a una velocidad estrepitosa y que no necesariamente le vamos a poder entrar con una periodicidad tan grande. Y miren, voy a hacer un paréntesis aquí. Tenemos una pregunta y dice, la relación entre compliance y los paradigmas freno empresariales tradicionales han evolucionado, los paradigmas, pero entre paréntesis puso freno, han evolucionado de una rivalidad histórica hacia una convergencia paralela y estratégica. Para entender si son rivales o paralelos, ¿qué debemos analizar para validar cómo ha cambiado la percepción del control dentro de la toma de decisiones? Está abierta la pregunta ahí para cualquiera de las tres que quisiera responder. A ver, si quieren, yo les pongo un ejemplo que creo que la mayoría de la gente conoce. Yo creo que hace algunos años, un poquito más de una década, ¿no? Que empezaron a hacerse como más notorias las sanciones billonarias, ¿no? Que imponía de pronto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a las instituciones de todo índole, normalmente empresas grandes, que por lo general tienen su casa matriz en un lugar, pero los riesgos se materializan en geografías de alto riesgo, como es América Latina, como es el sudeste asiático, Medio Oriente, en fin. este, Era muy claro hace 10, 15 años que había un choque internamente cuando tú llegabas a las empresas y trabajabas, siempre eras el enemigo a vencer por los negocios, ¿no? Pero cuando se empiezan a dar este tipo de fenómenos, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros como pues, las multas gigantescas, de Siemens, de Airbus, bueno, incluso de HSBC, que todo el mundo conoce, ¿no? El tema del lavado de dinero de hace varios años. Y te estoy hablando de multas billonarias, ¿no? Por ejemplo, HSBC pagó 1.7 billones de dólares, ¿no? Como corporación por este tema del lavado de dinero. Pero bueno, no hay que escandalizarse. 10 años después, Airbus pagó casi 4 billones de dólares, ¿no? A diferentes gobiernos. Nada más el Departamento de Justicia fueron dos, pero vaya, él tuvo que pagar a 4 gobiernos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la última década? Cuando las empresas tenemos que pasar o pasan por estos procesos tan rudos, ¿no? Porque esa es la palabra de tener que contratar y gastar millones y millones de dólares en un monitor, ¿no? Porque tienes un acuerdo de un Deferred Exacto. Prosecution Un Agreement, DPA. un DPA, y entonces ya ves la verdad a la vida y tú dices, no, ya no es el enemigo a vencer, y es mi socio, ¿no? Y entonces ya te empiezan a ver como, pues me choca todo lo que me Mm. pides, pero te voy a hacer caso, ¿no? Porque Pero prefiero esperar prevenir. hasta que sea el golpe, ¿verdad? O sea, Sí, sí, pero bueno, esto Ujú. ya tenemos muchos años que ya pasó, ya dimos ese clic de cambio de cultura, ¿no? Ya tenemos muchos años que ya sabemos que las sanciones son muy rudas y que incluso hay empresas que si no te pones las pilas, pues tu riesgo es la permanencia, ¿no? Y en México lo acabamos de ver hace un año, lamentablemente, con este Sí. cambio de ideología y la forma en que está operando el gobierno de los Estados Unidos,
pues nos queda clara la injerencia que tiene en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, el poderío que tiene una decisión de un solo ejecutivo, ¿no? Como el presidente Donald Trump. A ver, en México desaparecieron 3 instituciones financieras en menos de 6 meses, ¿no? Entonces, eso sí te dice, ay, pues sí, te voy a hacer caso, no me encantas, pero te voy a hacer caso porque no quiero desaparecer, ¿no? Y el caso particular, por ejemplo, del banco donde yo laboro, pues la verdad es que el haber pasado hace 12, 13 años por esta situación tan compleja, pues ahora dices, pues ahora soy de los que a lo mejor tienen un poquito menos riesgos que otros, porque ya que vemos que se está poniendo muy difícil la cosa con los Estados Unidos, pues por lo menos yo ya llevo 10 años en esta dinámica de, pues tengo que ser mucho más dinámico, como decías tú, Pablo. Oye, ¿por qué una vez al año? No, pues es que, a ver, en teoría la herramienta del risk assessment, que es un self-assessment, ¿no? De parte de todos los negocios y las áreas de las funciones, las áreas operativas, pues está abierto. O sea, nos obliga la política interna a revisarlo 1 vez al año. Pero si te llega un nuevo competidor, una regulación supranacional como la de los Estados Unidos que te dice, a partir de ahora, pues todos son FTOs, no, pues regrésate a revisar no nomás a tus clientes, también a tus proveedores y a tus socios comerciales. ¿Qué tal que me sale que están vinculados a algún cártel? Qué miedo, ¿no? Yo también trueno. Entonces, todas esas cosas que son emergentes, que son de repente, pues te dicen, ahí está la herramienta, en cualquier momento la revisas, cambias tus controles, porque ahorita el control que tenías ayer, que era eficiente, hoy ya needs improvement, ¿no? Ya no es el mismo eficiente. Entonces, te dicen, son animales vivos, ¿no? Yo sí creo que las herramientas están y el conocimiento está hoy, a diferencia de hace 15, 20 años, pues tenemos una cultura de cumplimiento muy diferente, ¿no? En la mayoría de las empresas y un tipo de compliance officers muchísimo más educados, ahora hay diplomados, hasta carreras, ¿no? Enfocadas a estos temas. Hace 20 años, pues éramos pioneros y no hacíamos las cosas, no tenemos tanto apoyo. Lo que sí yo creo que va a seguir siendo un reto del día a día, pues es que hoy hay tanto y tenemos tan poco tiempo, ¿no? Y tenemos, o sea, nuestro propio operación del día a día, nuestro peor enemigo, porque pues, quieres sacar lo inmediato, lo urgente, y a veces no te das el tiempo, porque no lo tienes, de hacer lo importante. Y lo importante es bien relevante, porque es lo que te puede ayudar a prevenir que las cosas truenen en algún momento, ¿no? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Aquí, de hecho, uno de los comentarios que ponen aquí en el chat es aconsejable evaluar la matriz de acuerdo a los riesgos evidenciados, no importa cuántas veces al año. Y otro comentario que ponen aquí, la resiliencia, ¿verdad? O sea, no, la resiliencia significa siempre. O sea, no es solo un tema de vez en cuando, sino es de siempre. Así que muchísimas gracias. Y aquí Javier nos dice también aquí en el chat, pueden ampliar, tal vez una de ustedes, pueden ampliar más esa experiencia de riesgos que no vieron porque no está en el manual. Tal vez Mariana o Jenny, algún ejemplo que se les venga rápido Yo creo que podemos hablar de un ejemplo real, ¿no? Que también seguro vamos a ubicar y muy reciente, de un banco digital que pasó bueno, el año pasado, y no está tan relacionado con temas como operativos o tuvo pérdidas o cosas así, sino un tema como de ambiente tóxico, ¿no? Laboral. Entonces, vemos que este banco digital muy grande que se está posicionando en México, que ha tenido que representa una competencia a la banca tradicional, de pronto, hace un año sale una nota de que los empleados sufren acoso, que tienen presión desmedida, como responsabilidades desproporcionales y demás. Entonces, creo que ahí el riesgo invisible era justamente esto, a lo mejor una alta rotación, esta presión que tuvieron, denuncias que no fueron atendidas, por ejemplo. Entonces, el negocio iba creciendo muy bien, ¿no? Bien posicionado en México a costa de estos riesgos invisibles, ¿no? Que no se atendieron en su momento y después ya les causó una crisis y salió en el periódico y salió en redes y demás. Entonces, más que gestionar su riesgo, por esta velocidad de crecimiento, llegaron a esta crisis pues reputacional, mediática y demás, ¿no? Entonces creo que este es un buen ejemplo en este sentido, que es público, todo el mundo lo conoce, y las lecciones aprendidas aquí es justamente esto, ¿no? Como
escuchar al interior qué es lo que está pasando, no solamente el resultado es el que importa y demás. Y yo creo que sí tuvieron una buena lección aprendida, ¿no? Porque ya no sé qué tantas personas realmente quieran trabajar ahí. Sí, pone a la vista el tema el tema de las redes, el tema creo que hubo un caso muy parecido también, que fue el de Uber, ¿verdad? Y tuvimos al compliance officer de Uber para Latinoamérica aquí hablándonos de ese caso, lo discutimos también en el Circle, en el Integrity Circle, y cómo justamente el no prestarle atención a un riesgo emergente les ocasionó un golpe global. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Y miren, como se nos está yendo el tiempo, hay un par de temas ahí que nos han puesto, pero las voy a dejar para después. Hay una pregunta que creo que vale mucho la pena poner encima de la mesa y es el tema del liderazgo, ¿verdad? Y creo que el hablar de los líderes, y lo comentaba Mónica, de repente nos mueven el liderazgo y nos movieron la mesa completa y ahora las cartas las pusieron de otra manera. ¿Qué rol juegan los líderes precisamente en hacer visibles o invisibilizar, que eso es lo peor de todo, ¿verdad? Algunos de los riesgos que actualmente tenemos dentro de las organizaciones. Entonces veamos por quién voy, por Mariana, por Jenny voy. Ah, no, fue a Jenny, te toca a ti. Solo tienes el micrófono apagado. Ya vi, yo dije, yo ya estoy hablando y ya. Pues mira, realmente me tocó de las preguntas más interesantes en relación al liderazgo, porque sí, yo creo que el rol de liderazgo en los riesgos invisibles no es un accesorio, es determinante, porque los líderes no solo van a administrar los riesgos, van a definir qué riesgo existe, cuál se tolera, cuál se oculta, como les venía comentando. Lo hacen muchas veces sin decirlo explícitamente, ¿no? Si lo ampliamos con esta profundidad, el impacto del liderazgo opera en varias dimensiones críticas. Primeramente, y no me van a dejar mentir, define la verdad organizacional. Más allá de las políticas y manuales, las personas observan qué preguntas hace el líder, qué temas evita, cómo reacciona y a qué reacciona, ¿no? Ante un problema. Si un líder minimiza, justifica, ignora señales, envía un mensaje clarísimo desde mi punto de vista esto no es un riesgo, aunque lo sea, ¿no? Y el riesgo no desaparece, sino que cambia de lugar y se vuelve invisible, ¿no? ¿Qué otra cosa o qué rol también puede jugar el líder? Modelan el comportamiento real, o sea, no es solo un speech, o sea, no es el pitch de decir, hoy sí nos reunimos porque vamos a hacer el mejor programa de cumplimiento. No, o sea, el famoso tone of the top no se mide por lo que él está diciendo, sino por lo que él está haciendo. Entonces, un ejemplo práctico, si el líder se salta de controles por urgencia, ¿qué está haciendo? Está legitimando la excepción. Urge que salga este crédito, urge que salga esta, no sé, que se rente esta bodega, como decimos, ¿no? Ya sea sector financiero, sector vulnerable, etcétera. Si prioriza resultados sin cuestionar el cómo se van a cumplir, está habilitando desviaciones. A ver, no, ya. De una vez que se priorice, que tengamos que vender tanto, sin importar cómo, ¿no? O si castiga errores, pero no reconoce la transparencia, incentiva el silencio, que pues obviamente es lo que también comentaba por ahí Mariana, que decía, oye, un ambiente tóxico, pues sí, me regañas por todo, pero no realmente no reconoce la transparencia, o sea, que haya por ejemplo, canales de denuncia debidamente bien fundamentados, ¿no? Entonces, en compliance la gente no va a seguir lo que dice el manual en razón de como política, sino va a seguir al líder. Y si el líder implementa debidas políticas, entonces vamos a tener en conjunto al líder y a la política. Entonces, lógicamente, desde mi punto de vista, el rol de liderazgo definitivamente es el top, ¿no? Entonces, ya no me quiero extender, Pablo, porque ya sabes que yo... Se nos va. Mónica, ¿cómo la ves tú? Coincido completamente con Jenny, ¿no? Aquí el Tom from the top no solo es para la cultura y para dejarnos trabajar, marca la línea, ¿no? O sea, si el líder dice, oye, hay este riesgo, tenemos este problema, y el líder de inmediato toma medidas, dices,
es lo importante y es lo que se esperaba de él. Pero si por el contrario decide ocultar algo o dice, vamos a documentar las excepciones, dices, no, bueno, entonces la norma va a ser brincando los controles, ¿no? Sí, es indispensable tener esos líderes súper comprometidos, pero también que desarrollen esa sensibilidad del riesgo, ¿no? O sea, trabajar mucho con ellos en ese awareness, porque pues no todo el mundo trae la misma formación, ¿no? Y no todo el mundo trae esos orígenes o proviene o sea, pues empresas, sectores, donde el tema del compliance es prioridad, ¿no? O sea, unos sí y otros no. Entonces, tenemos que llegar a cuál va a ser la norma, ¿no? Cuál va a ser la exigencia para esos líderes, ¿no? Ok. Y ya tengo una que les voy a hacer ahorita, pero Mariana, quiero Mm. escucharte también de ti. Sí, coincido completamente con Mónica y con Jenny. Yo creo que un riesgo es invisible, no por falta de controles al interior, sino porque desde el liderazgo o desde el tone at the top cuesta trabajo hablar de él, ¿no? Entonces, si hay esta cultura como de que es difícil de hablar de los riesgos, se ignoran y demás, pues esto es lo que se permea a la organización. Entonces, sí es bien importante esta transparencia, esta congruencia y hacer preguntas difíciles, ¿no? Cuestionar, no solamente aceptar o premiar los buenos resultados, sino estas preguntas difíciles son lo que nos da esta transparencia y nos permite identificar lo que realmente está pasando. Gracias, Mariana. Pero miren, yo creo que dejamos fuera aquí algo y aquí sí quisiera ver cómo la ven ustedes. Aquí vayan agarrándola en el orden que quieran. Pero Ujú. como los gringos les fascinan sus expresiones, ¿verdad? El tone at the top, el mood at the middle, buzz at the bottom. Hablemos del mood at the middle. ¿Cómo ven ustedes esa franja media de las gerencias? Porque muchas veces tenemos un tone at the top claro, pero el mood at the middle les vale madre. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas franjas medias cuando tenemos esa falta de coherencia entre lo que se dice arriba y lo que se hace en el medio? Porque al final las tropas, ¿a quién ven? Al que está en medio. Saben que el de hasta arriba dijo algo, pero si el que está en medio tiene un problema de liderazgo, tenemos también un problema ahí. ¿Cómo la ven ustedes en eso? Uy, a ver. Yo creo que, perdón. Ah, No, bueno, Mónica. perdón. Voy a ser muy breve. Yo creo que ahí nosotros, la segunda línea de defensa, las áreas staff como compliance, como legal, como finanzas, o sea, l- porque somos el sándwich. Nosotros sí estamos en medio, ¿no? Somos los que Ujú. estamos viendo esa resistencia o ese empuje que pueda tener el liderazgo, ¿no? La alta dirección. Y estamos sintiendo, porque diario nos llegan las quejas de nuestra gente, de nuestro equipo y de la primera línea del negocio, ¿no? Oye, pero es que hay mucho trabajo, es que hay mucha presión, es que ya nos quitaron gente, es que no me dejan hacer tal, me están presionando con el número en la final de mes, la venta, pero por otro lado me están pidiendo que actualice todos mis controles, todas mis matrices, ¿qué hago primero? Dime cuál es la prioridad. Y entonces te ponen en medio y la verdad es que sí es agotador. Es agotador porque por un lado tenemos que ponernos nosotros ese double hat, ¿no? Esa doble cachucha de buscar la manera de voltearnos con la alta dirección y vender, oye, está pasando esto acá abajo, vamos a tratar de ser más empáticos, pero te digo, situaciones de crisis es muy complejo. Y por el otro lado te tienes que poner el hat de la cachucha de vendedor con la gente, con la tropa abajo y decir, La primera línea, pero ¿sí? la alta dirección dice que esto es importante, hay que hacerlo. Mira, pero cuando ellos están viendo probablemente un discurso un poquito contradictorio arriba, ¿no? Con los mensajes que se mandan, oye, sí, pues me dices que esto es muy importante, pero pues, ¿qué onda? Están recortando gente y a mí ya me cancelaron mis vacaciones 2 veces y entonces no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo que dicen arriba que es importante, ¿no? Entonces, es sumamente, además de retador, a la larga, cuando pasan muchos meses o a veces años así, agotador, ¿no? Y uno en medio dices, pues es que yo tengo que ser esa persona que tenga esa imagen de es lo correcto, es la ética, y mira, el mensaje es tal, y pasa, ¿no? Y pasa más seguido de lo que uno quisiera aceptar, ¿no?
Y las matrices de cumplimiento, pues sí te ayudan, pero a veces juegan en tu contra porque te dicen, bueno, dime qué hago, ¿lo ejecuto o me pongo a revisar esto contigo? ¿No? ¿Cuál es la prioridad? ¿No? Entonces, ¿no? No, siento que no pude llegar a algo concreto, pero nomás hice catarsis, pero a ver, adelante. Re bien, re bien. Yo creo que muchos en el público están llorando contigo. Sí. Mariana, te vimos ahí toda la gana Alineado a de lo que entrarle comenta también. Mónica, creo que el middle management sí tiene un reto muy importante, ¿no? Em, Como que este rol del middle management es quien traduce, quien filtra y quien al final ejecuta y hace que sobreviva la instrucción que viene del tone from the top, ¿no? Creo que sí es un reto bien importante porque hay que dar resultados hacia arriba, pero también como ejercer un poco de presión hacia abajo. Y, y creo que aquí es donde también vemos varios riesgos invisibles y la capacidad que tiene el middle management para hacerlos visibles es crucial. Y no necesitamos ser héroes, que sí lo somos, ¿verdad? Pero creo que lo que nos puede ayudar en este rol es estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿no? Volver a la data, qué nos dice la evidencia, qué nos dice la historia, los datos, y con esta seguridad, con esta evidencia, eh, llevar como argumentos y recomendaciones para ejecutar estas instrucciones o para hacer visibles estos riesgos, ¿no? Y sobre todo, reflejar y defender qué es lo que pasaría si no accionamos, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede servir, pero sí es un reto importante y es un rol también súper crucial al interior. Gracias, Mariana. Jenny, no sé si tenías algún comentario ahí. Sí, a mí me gustaría nada más decir que para los equipos y lógicamente este middle y demás, si el gerente prioriza el cómo, siempre va a haber integridad, ¿no? Si solo prioriza el resultado, van a haber atajos. Entonces, realmente este middle top es el que construye el día a día toda la parte, digamos que la directriz, cómo baja la información de la alta dirección y cómo incluso la baja hacia todo lo operativo. O sea, realmente yo creo que, como bien comenta Mónica, sí somos los héroes porque no ejecutamos políticas, sino ejecutamos decisiones y los controles en la práctica. Decidimos ahí hablar, estar en la voz y interpretar excepciones, cómo decidir y realmente convertimos el compliance en acción, no en una simulación. Entonces, sí, somos los superhéroes, ya hay que ponernos una estrellita. Pero miren, rescatando lo que mencionaban las tres, y creo que Mariana lo decía bastante claro, al final de cuentas, miren, el control de riesgos no es un tema ni de compliance, ni del top management, es de todos. O sea, el comprender que los riesgos se les tiene que entrar no es solo desde arriba, es una tarea organizacional, ¿verdad? Entonces, y justo aquí Edna nos pone un comentario y dice, como solemos decir, lo que se ve es lo que se cree. Cuando la gente hace denuncias y no se nota ninguna acción tomada, la gente deja de creer en el sistema. Justo debe haber integridad entre lo que ponemos en la práctica y lo que se ve en la vida real a través de los comportamientos de la misma gente de compliance, dice aquí, pero también nos tenemos que ir a toda la organización. Veamos aquí si hay algún otro comentario antes de... No, aquí tenemos, bueno, tenemos un par de preguntas, pero ya por la hora me quiero ir tal vez para que tengan 1 minuto y medio cada una, porque ya tenemos el tiempo encima. Más allá de las auditorías y los controles tradicionales, ¿qué enfoque? Vámonos a herramientas, vámonos a enfoques prácticos. ¿Recomendarían ustedes para identificar esos riesgos que no son evidentes? Mónica, voy a empezar otra vez en el orden en el que empezamos. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles la facilidad de estar en este foro. La verdad es que me he divertido mucho, he aprendido mucho de todos ustedes y me has puesto a pensar, ¿no? Yo creo que como recomendaciones
es eso, ¿no? Ya que trabajamos en estas cosas y hemos aprendido a lo largo de los años a desarrollar ese colmillo, ese sentido de riesgo, es buscarnos ese tiempo para estar abiertos a leer y a escuchar en las noticias qué está pasando en el mundo, porque eso es lo que nos va a llevar a detectar el negative news search famoso, pues qué cosas nos pueden impactar, ¿no? O sea, no quedarnos en, tengo muchísimo trabajo, no me da tiempo de nada y me meto en mi operativa, porque eso pues, solitos nos estamos generando la ceguera de taller, ¿no? Abrirnos al riesgo reputacional, a lo que pasa en el día a día y abrirnos a participar en ejercicios como el de hoy, ¿no? Porque aprendemos mucho de unos y otros escuchando lo que pasa en otros sectores, en otras ciudades, en otros países, y eso nos ayuda a mantenernos vigentes porque la mejor manera de tratar de traer los riesgos invisibles, pues es abrir la mente para ver que están visibles y que hay que enfocarse a atacarlos, ¿no? Porque de otra manera nos vamos a quedar en el business as usual y no vamos a hacer nada y de repente, ¡pum! Como palomita en microondas nos van a tronar en la cara, ¿no? Me Muchas gusta esa de gracias. palomita en microondas. Mariana, Sí, yo tuve un jefe a quien recuerdo con mucho cariño en esta última experiencia profesional que he tenido, que siempre me decía, como compliance officer, la única forma en la que tu trabajo como compliance officer puede agregar realmente valor al negocio es entendiendo el negocio, ¿no? Entonces, siéntate con los equipos, conoce cómo ejecutan su proceso, muestra interés en lo que hacen, ve cómo toman decisiones, ve cómo improvisan, escúchalos activamente. eh, Quédate a su disposición, escucha qué necesitan, cómo compliance puede ayudar, porque muchas señales y muchos riesgos invisibles no necesariamente se escalan en el comité o llegan como denuncias en el canal de denuncia, no se reportan formalmente, sino que llegan justamente como comentarios aislados, ¿no? En conversaciones casuales. Entonces, uno que creo que es muy relevante, es algo que creo que es muy relevante, es que hacer compliance es justamente esto, estar bien cerca del negocio, ¿no? Y sobre todo hacer que compliance cada vez sea como mucho más data driven. No tanto políticas, o sea, sí, tenemos nuestras políticas y demás, pero detectar patrones a través del uso de datos, qué nos dice la historia, qué nos dice la data, y esto también nos va a ayudar a dar información al liderazgo, ¿no? Y mostrar el valor que compliance agrega al negocio con números, qué es lo que le gusta al negocio, ¿no? Qué es lo que le gusta al liderazgo escuchar. Entonces, una estrategia de gestión de riesgos, pues es volverla mucho más data-driven conforme va pasando el tiempo, ¿no? Más allá como de estas auditorías, controles y demás, estar cerca del negocio siempre es parte de identificar estos riesgos. mira qué Completamente. interesante, me gusta mucho eso. Le recordémonos que como compliance tenemos que ensuciarnos las manos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Así es. Meternos en la operación, no podemos ser compliance de escritorio. Me encantó eso. Jenny, Pues me encanta ahí como concluir también en que nosotros tenemos que hacer una observación real o un shadow compliance, ¿no? Estar ahí como sí visibles, pero también estar observando, como decía en este caso Mariana, cómo se ejecutan los procesos en campo, cuál es el acompañamiento operativo, los walkthrough, o sea, sin guión tal cual, cómo se hace al día a día, dónde se hace una observación directa, dónde aparece el compliance real. No el que está documentado. ¿Qué otro consejo puedes revelar? Tener canales de speak up efectivos, de verdad. O sea, que no basta con tenerlos, sino que hay un anonimato creíble, que hay un seguimiento visible y que haya cero represalias, ¿no? Que si la gente no habla, el riesgo no existe hasta que explota. O sea, necesitamos que nuestra gente hable, o sea, detectar esos riesgos que a lo mejor nuestros ojos, como pues al día a día estamos tomando decisiones, implementando políticas, hablando con alta dirección, capacitando incluso, pero tenemos gente que puede ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí necesitamos su colaboración, tener, en este caso, bueno, medir lo que normalmente no se mide, ¿no? La presión comercial percibida, la confianza en el liderazgo,
básica, la disposición a escalar, porque la cultura también la podemos meter, la cultura de cumplimiento, ¿no? Y podemos anticipar esos riesgos. Y lo que siempre me encanta recomendarles es la integración transversal de riesgos, o sea, romper los hilos, que haya sesiones interáreas, análisis de riesgos compartidos, visión end-to-end, dónde empieza, dónde termina, cómo podemos culminar juntos, porque como les comentaba, los mayores riesgos no están en las áreas, sino en las intersecciones. Y en síntesis, porque ya son 9-1, identificar riesgos no evidentes que podría requerir menos checklist, pero sí bien fundamentado todo, más cuestionamiento, más speak-ups, menos control estático, más entendimiento dinámico, desde mi punto de vista. Buenísimo, pues miren, me encanta el cierre que dio cada una de ustedes, la importancia, Jenny, de lo que hablabas ahorita, la importancia del speak up culture, el acceso a sistemas de denuncia fáciles de usar, accesibles a la organización. Me encanta. Miren, se nos fue el tiempo, entonces ahorita ya no me queda más que darles a ustedes tres las gracias, decirles que qué aportes tan buenos, qué dinámico estuvo el Masterminds de hoy, como siempre, y que tenemos mucho que hacer, que aprender. Aquí nos encantaría que a todos los asistentes puedan darnos ese minuto más con una retroalimentación. De verdad apreciamos mucho si ustedes nos pueden decir si les gustó, si no les gustó, qué podemos mejorar, qué temas les gustarían más. Por el otro lado, también si quieren seguir, este programa va a estar publicado en nuestras redes, así que ahí pueden encontrarnos en YouTube, en LinkedIn. Por favor, pueden meterse. Aquí también tienen un QR para poder unirse a la comunidad. Y también, si les gustaría hacer un diagnóstico, también ahí les van a proyectar el QR para que puedan ingresar y puedan hacerlo. Así que bueno, les quiero dar las gracias nuevamente. Mónica, gracias por todos tus aportes. Gracias. Mariana, de verdad, muy agradecidos por todo lo que has compartido también con la comunidad, Jenny. Gracias Muchas también a gracias. ti por todo el cariño que Ujú. le muestras a nuestra Sí. comunidad también y la participación. Y bueno, a todos los que nos están escribiendo en el chat, muchísimas gracias por sus comentarios, por todas las cosas bonitas que le están poniendo a nuestras asistentes, No, a gracias. nuestras panelistas. Ahí se quedaron un par de preguntas puestas en el chat. Me disculpo con las personas a quienes no pudimos atender, pero bueno, vieron cómo se nos fue la hora. Así que no me queda más que cerrar, desearles, bueno, México también mañana es asueto por tema del Es Día del feriado. Trabajo. Sí. Creo que casi toda Latinoamérica estamos en las mismas, así que muy bonito fin de semana largo para todos. Muchas gracias, Muchas igualmente. gracias. Bueno, Buen día. Bye, buen Bye. se día. cuidan, muy feliz Mucho día. gusto a Chao, chao. todos. Bye.